Bueno, segunda parte, segunda hora. Como siempre os digo, aquí tenéis un enlace con todo lo de Caja de Pandora para que os suscribáis. Hoy Odyssey está funcionando, después de 5 días empieza a funcionar. Estamos en directo en Odyssey, estamos en directo en Twitch, en YouTube y en Facebook, todo de la Caja de Pandora. Como siempre digo, aquí arriba tienen un enlace que si lo copian y lo pegan en WhatsApp, en Telegram, en redes sociales, nos ayudaréis a avisar y decirme que estamos ahora con la alquimia, con Javier, que esto es una pasada, que tenéis que aprender esto. Y luego también, si no tienen el enlace en diferido, ya lo podrán ir viendo poquito a poco, paso a paso. Y vámonos ya en dirección a Chile. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola, hola Luis, ¿cómo estás tú? Gusto saludarte a ti y a todos quienes nos están viendo. Muy bien. Javier, todavía no habéis cambiado la hora, ¿no? Al final, ¿sigue igual o ya cambió? No, nosotros la cambiamos, antes teníamos 6 horas, ahora tenemos 5 con ustedes de diferencia, quiero decir. Acá Sí. en Chile en este instante son las 14 horas y un par de minutos. En tanto que usted, claro, las 14:01 y allá ustedes deben tener las 9. 19, Sí. 19:01, así es. Van más adelante que nosotros. Es que a nosotros nos cambian el sábado la hora, creo. El Ah, sábado normal. perfecto. Y lo Sí, que creo. hacen ahí es atrasar. Retrasar. Sí, la atrasan una hora, Ah, creo que. perfecto. Entonces ahí vamos a tener 4 horas de diferencia con ustedes. Sí. Está bien. A mí me da pena porque cuando hacen esto, de golpe y porrazo, se ha hecho invierno. Se ve Cierto. todo oscuro. Ah, como que se termina el verano, los días se hacen más oscuros. Claro, sí es cierto. Pero bueno. Sí, sí. La única forma es vivir a la altura de la línea del Ecuador. Ahí no pasa eso, pero es medio Sí, sí. difícil. Bueno, Javier, pues temazo hoy también, que como te comentaba, ¿no? Que es el nirvana, así como palabra, ¿qué significa? Ok. Es Perfecto. sánscrito, viene de la India, ¿qué Sí. significa? Ok, mira, bueno, la pregunta es esa. La pregunta es si acaso quienes practicamos alquimia estamos en busca del nirvana, o una manera de decirlo en realidad, o si acaso la práctica de la alquimia conduce también al nirvana. Entonces, como tú bien dijiste al comienzo, Luis, es bueno por lo menos para quienes no lo saben, comprender que la palabra nirvana es una palabra de origen hindú, que en la milenaria tradición hindú representa, dentro de muchas de sus doctrinas, representa el paso más elevado al cual puede alcanzar el ser humano. Es decir, el nirvana se utiliza para describir un estado de conciencia, en realidad. Y es un estado de conciencia elevadísimo. Es tan, a ver, cuando ellos hablan de nirvana, dicen, entre otras cosas, que nadie puede decir lo que es el nirvana, en realidad, por dos razones. Eh, a ver, principalmente porque el que llegó al nirvana, el que alcanzó el nirvana, ya no puede regresar a este mundo, porque llegó a un nivel tan elevado de su propia conciencia que ya no le corresponde vivir acá donde vivimos nosotros. Este es uno. Por lo tanto, no lo puede contar. Y los que no hemos alcanzado el nirvana, como no lo hemos alcanzado, no lo conocemos. Por lo tanto, tampoco podemos hablar de él. ¿Te fijas? Entonces, como una especie de paradoja. Pero lo que sí nosotros podemos concluir es que al decir de esta vieja sabiduría hindú, efectivamente se utiliza, perdón, se utiliza la palabra nirvana para hablar de el fin del camino. Es una manera de expresarlo para que lo podamos más o menos concebir. Es como cuando ya no hay más que aprender. Nosotros, partiendo de la base que nuestra vida es una experimentación permanente, en la cual lo que nosotros estamos haciendo, los seres humanos, me refiero, es estando en este mundo experimentando, viviendo todas las experiencias que corresponde vivir, que nos corresponde vivir, alcanzamos finalmente una maestría, por decirlo así, una maestría con las leyes de la vida. Existe la ley de la vida, en realidad por decirlo en palabras resumidas, que es aquella ley, por llamarlo así, que es la que han transmitido siempre los grandes maestros por nosotros conocidos en la humanidad. Jesucristo, Krishna, el Buda, Lao Tse, etcétera. Entonces, que es ese conocimiento, esa guía, llamémosla así, para la humanidad, lo que hace es conducir al ser humano hacia el final de este camino, que es la total y completa eh,
conciencia universal. Es decir, es como decir que nosotros los seres humanos estamos en este momento apartados, llamémoslo así, del universo único. Por razones de conciencia, nosotros nos hemos apartado de nuestro origen único, ¿ya? Y este apartarse del origen es un periplo largo, muy largo, lleno de vicisitudes, donde hay bastante dolor, contradicciones, errores, etcétera, etcétera, que se traducen en el dolor, que es un poco lo que explica también el Buda. Y este dolor, en definitiva, es una especie de aviso de que hay algo que debemos corregir, ¿ya? Algo que hay que arreglar. La naturaleza es extraordinariamente sabia en muchos aspectos. Incluso eso, yo sé que es un ejemplo muy quizá burdo, pero es que es muy real. Si nosotros de pronto tenemos un dolor en nuestro cuerpo, pongámonos en el ejemplo de un dolor en alguna pieza dental por causa de una caries, ¿no es cierto? Si nosotros no sintiésemos el dolor, nosotros no nos preocuparíamos hasta que fuera muy tarde y perderíamos probablemente muchas de nuestros males. Gracias al dolor, nosotros nos ponemos en alerta y para evitar ese dolor nos ponemos en manos de un especialista, ¿no es cierto? Y se acaba el problema. Yo sé que es un ejemplo muy pedestre, pero es muy real. Porque en la vida es yo diría que es igual. Cuando nosotros en la vida que estamos viviendo sentimos dolor, sentimos sufrimiento, es el acicate más interesante para buscar la solución. Entonces el Buda dice que la primera gran noble verdad de las 4 nobles verdades de la esencia de la doctrina budista, que la primera gran noble verdad es acerca del dolor. Así lo pone, acerca del dolor. Es decir, que el dolor es real, que existe en la vida de los seres humanos. Eso es lo primero. Este dolor es el que nos lleva a buscar entonces las causas del dolor. Y la segunda noble verdad es acerca de la causa del dolor. Entonces ahí se explaya un poco más el Buda y explica que la principal razón, la principal causa del dolor para la humanidad, para el ser humano, hablemoslo de manera también individual, radica en que siendo nosotros, los seres humanos, seres perfectos, somos seres de luz, somos iguales a Dios en la esencia divina, somos esencialmente iguales a Dios, fuimos creados por Dios, no nos olvidemos de que en la misma Biblia, y también no solo en la Biblia, en todos los textos de religiones tradicionales, se refieren a que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, es obvio que lo que se nos está tratando de decir es que nosotros y Dios somos de la misma naturaleza. Por lo tanto, si Dios y nosotros somos de la misma naturaleza, nuestro destino es exactamente el mismo. Entonces, lo que explica el Buda al respecto es, y dice, esta confusión, creer que este ser espiritual, luminoso que somos nosotros, se confunde en el mundo de la materia donde estamos, en este cuerpo donde estamos, se confunde y cree que él es ese cuerpo material mortal, que se enferma, que muere, que envejece, que sufre en definitiva. Y ese tema es sumamente importante, es clave, porque habla de la conciencia humana. Habla de que cuando nosotros focalizamos nuestra conciencia en un punto, ¿no es cierto? Nuestra conciencia está en ese punto. Entonces, si yo creo y focalizo mi conciencia en el mundo concreto, material, entonces mi experiencia estará en el mundo concreto, material, con todo lo que eso significa. Con esa secuela, digamos, de contradicción que significa este mundo material concreto, donde existe el dolor, la enfermedad, la vejez y la muerte. Ese escenario es el escenario común. Entonces, lo que sigue explicando Siddhartha Gautama es que existe el llamado noble óctuple sendero. Entonces, hay 8 reglas que él entrega
y que de alguna forma explican de qué forma nosotros, los seres humanos sumergidos en el error, sumergidos en la ignorancia, porque en definitiva es ignorancia respecto a nuestra propia realidad, podemos, si lo deseamos, podemos salir de esta cadena de dolor. Porque esta es una cadena que nos lleva a la que se llama la rueda de la reencarnación. Entonces, en la medida en que nosotros no tomamos conciencia de esta realidad, entonces nosotros vamos a permanecer amarrados, atados, por decirlo de una manera, a la reencarnación. Y la reencarnación no es más que el ciclo de vida y de muerte de este cuerpo, ¿no es cierto?, que nace, crece, se enferma, envejece y muere, para volver a nacer y volver a repetir el ciclo. Y este ciclo de renacimientos lleva implícito de manera absolutamente irrenunciable, digámoslo así, el dolor. Y eso es el escenario general. Y esto mismo lo explica la alquimia de una manera un poco diferente, pero es exactamente lo mismo. En la alquimia se le enseña al estudiante de alquimia, se le enseña que fuimos nosotros, los seres humanos, creados por el Alcahest, donde el Alcahest viene a ser el Dios creador, producido, ¿no es cierto?, emitido, creado por el llamado Dios innominado, que es la esencia de la existencia del universo, ¿ya? Que a su vez crea a un Dios creador, que en este caso es el Alcaes, y el Alcaes crea al hombre como Dios creador que es. Y lo hace exactamente igual como lo explica la Biblia. Crea al hombre, al ser humano, digámoslo así, porque aquí no hay género todavía, a su imagen y semejanza también. Es decir, resumiéndolo, en el lenguaje alquímico, el Alcaes, que es la luz suprema, es decir, es la luz creadora, es la luz iniciática, es todopoderosa, es omnisciente, etcétera, etcétera. Crea al hombre a su imagen y semejanza, o sea, nos crea. Cuando digo hombre, por favor, estamos hablando de la humanidad. Crea al ser humano a su imagen y semejanza. Y esto significa entonces que la naturaleza nuestra, ahora, llegando a lo nuestro, que nuestra naturaleza personal, individual, es de la misma naturaleza que el Dios creador, es decir, que el Alcaes, es decir, que Dios. Por lo tanto, explica la alquimia, el ser humano, ¿no es cierto?, cae en el mundo de la materia, que le llama, en el lenguaje alquímico le llama caos. La alquimia explica que el caos está formado de sol y luna, que son lenguajes especiales que usa la alquimia para representar los miasmas propios del caos. Sol viene a ser la parte metálica y luna viene a ser la parte mineral del caos. Caemos nosotros en el caos, es decir, perdemos el paraíso terrenal, ¿no es cierto?, que está narrado también en todas las alegorías religiosas de la historia de la humanidad. Perdemos ese paraíso terrenal, ese jardín del Edén, y lo perdemos porque conscientemente nosotros caemos en el caos, es decir, en el mundo concreto de la materia. Y la caída en el caos, y ese es un tema interesante a tenerlo en mente, la caída en el caos implica que nosotros nos olvidamos de nosotros mismos. La caída, en el fondo, es la caída de nuestra conciencia en el mundo caótico. Y por lo tanto, al nacer en este mundo caótico y al ser formados y educados en este mundo del caos, se produce en nosotros el convencimiento de que nosotros somos materia, de que nosotros somos ese cuerpo, de que nosotros somos esa piel, esa sangre, esos huesos, esos elementos de este cuerpo, y que cuando este cuerpo muere, entre comillas, es decir, pierde la energía vital, ¿no es cierto?, y se comienza a descomponer, entonces que ahí se terminó todo. Y esa conciencia, es decir, si nosotros tomamos o asumimos eso como nuestra conciencia, eso se va a cumplir. Es decir, se va a cumplir en el sentido que lo vamos a vivir. No es que nos vayamos a destruir, no. Somos indestructibles, esa es la mejor noticia de todas. El ser humano es indestructible porque somos de naturaleza divina. Y la naturaleza divina es, por definición, indestructible. No está sometida al nacimiento y a la muerte.
para nada, es eterna. Somos eternos. Por eso decir que nosotros somos hijos de la luz o decir que nosotros somos seres de luz es muy acertado. Puede parecer para algunos un poco arrogante, puede parecer, incluso para los más extremistas, puede parecer hasta insultante. No, pero no es así. No es insultante, no es arrogante, es la comprobación de una realidad. Nosotros simplemente hemos olvidado. Y ahí está el punto. Nosotros nos hemos olvidado de nuestra naturaleza. Y al olvidarnos de nuestra naturaleza caemos en el error. Como dicen también los hindúes, caemos en lo que se conoce como la herejía de la separatividad. Nos sentimos separados del universo, nos sentimos separados de nuestro origen, nos sentimos separados de nuestros congéneres, digamos, de nuestro prójimo, nos sentimos separados de la naturaleza. Y si ustedes se fijan, eso es una verdadera herejía, porque nosotros no estamos separados, nosotros somos uno solo. La separatividad es lo que origina el gran drama humano. El drama del ser humano está radicado en esta herejía de la separatividad, como dicen los Vedas hindúes. Y lo dicen también de otra manera todas las grandes religiones. Por lo tanto, recuérdense que en la historia de la humanidad han existido maestros de sabiduría que han venido a enseñar, porque no nos pueden obligar, solamente nos pueden instruir, nos pueden enseñar, nos pueden recomendar, porque en este nivel la condición del libre albedrío es esencial. La libertad de elegir, la libertad de tomar decisiones, forma parte de nuestra libertad, de nuestro libre albedrío. Por tanto, los llamados maestros de sabiduría solamente sugieren, no obligan, no castigan, no condenan. Son seres de una luminosidad y de un amor y de una misericordia verdaderamente que estremece por su ternura, por su maravilloso amor por los seres humanos, por la humanidad, por los seres humanos también, por los animales, por todo lo que existe, sin duda. Y ellos solamente se limitan a enseñarnos con una paciencia infinita, con una misericordia infinita también. Y nosotros somos los que debemos tomar la decisión. Ellos nos pueden decir, pero nosotros tomamos la decisión. Nos pueden recomendar, pero de nuevo nosotros tomamos la decisión. Es decir, es una decisión íntima. Y esa decisión íntima es la que el Buda recalca y muestra cuando dice que el hombre se cansa del dolor. En un momento dado, se cansa de tanto dolor. Y por lo tanto comienza a caminar el llamado noble óctuple sendero. En la alquimia, nosotros decimos que comienza a hacer un trabajo interior. Comienza a practicar la llamada palabra perdida, que es, en definitiva, el camino que la alquimia entrega, el camino que la alquimia enseña, y que le muestra la salida de este mundo oscuro que es este mundo del caos en el que estamos inmersos. Y esa enseñanza, la alquimia es esencialmente práctica. Nosotros podemos hablar de muchos conceptos teóricos, lo que está muy bien, ¿no es cierto? De explicar muchas cosas, lo que también está muy bien, pero de ahí a dar el paso para comprender cuál es la forma o la fórmula para salir de este problema, eso ya es un tema práctico. Es que no lo puedo enseñar acá porque obviamente no es el contexto, pero sí lo que nosotros hacemos es que lo enseñamos en nuestra escuela de alquimia, y eso es así. Los alumnos nuestros, el curso básico de alquimia, que no es tan básico, pero es el curso fundamental de alquimia, consta de 10 clases, y en la clase número 6, es decir, exactamente en la mitad del curso, se le entrega a nuestros alumnos esta herramienta que es la llamada palabra perdida, que es el cómo poner en práctica esto, porque estamos viviendo una época en que en realidad la mayoría de las personas ya están cansadas de teorías y más teorías, y por bonitas que sean, ¿eh? Porque las teorías son muy hermosas, son muy bonitas, pero no basta con eso, se requiere algo más que eso. Y ese algo más, en realidad, es el paso
que nos permite a nosotros alcanzar esa luz superior, lograr que digamos que se deshaga de nuestro alrededor ese caos de sol y luna, de metal y mineral que nos tiene envueltos, que en el fondo es la forma como la alquimia representa esta prisión en la que nosotros estamos. Entonces, aquí viene el tema de nuestra conversación de hoy día. Entonces, lo que hace la alquimia es explicar, porque lo explica, una cualidad que tiene la alquimia es que lo explica todo. Eso es una característica, lo explica todo, ¿ya? Simbólicamente, sin duda. Los textos alquímicos explican todo, pero son muy difíciles de leer. De verdad lo son. Yo los reto a ustedes a que busquen un texto alquímico. Tiene que ser un texto alquímico tradicional, ¿ya? No cualquier texto, porque hay muchas cosas que no todas son de nivel. Pero vayan ustedes a textos alquímicos tradicionales. Vayan a un Nicolás, a un Flamel, vayan a un Michael Mayer. Están digamos, en internet estos libros y estos textos. Y fíjense ustedes, intenten, por ejemplo, que es una idea que les propongo, busquen, porque está disponible, la entrada abierta al Palacio Cerrado del Rey de Ireneo Filaleteo. Y tomen ese libro, que es chiquitito, es un libro que no tiene alrededor de 100 páginas, y lean algunas páginas y se van a dar cuenta de que es prácticamente imposible entender lo que dice ese libro, porque está escrito en un lenguaje que debieron usar los alquimistas. En aquella época, este libro fue escrito en el 1645, me parece, de Ireneo Filaleteo que les mencioné recién. Entonces ahí, en esa época, ellos debían cuidarse, los alquimistas me refiero, porque eran perseguidos, ¿ya? Entonces, la manera que ellos tenían de protegerse era escribir de manera simbólica. Entonces, ustedes pueden leer ese libro, les aseguro que no van a entender prácticamente nada, salvo algunas frasecitas, pero no se entiende lo que realmente están tratando. Y esto no es porque seamos poco inteligentes, ustedes son muy inteligentes, no me queda duda de que decir. Lo que pasa es que está escrito de propósito, está escrito de manera oscura, de manera poco clara, porque ellos necesitaban cuidarse. Entonces utilizan palabras simbólicas que, si no sabemos la clave de interpretación, no lo podemos entender, no parece coherente, más bien parece incoherente. Y de esa forma ellos se protegieron. Entonces uno dice, a ver, ¿por qué escribían así? ¿Para qué escribían así entonces si nadie los entiende? Lo que pasa es que los entendían eran sus propios pares, es decir, otros alquimistas, ¿ya? Pero no el profano, no la persona común, normal, que no tenía ninguna formación. Esa persona no lo podía entender. Entonces, lo que quiero decir con esto es que esta enseñanza alquímica es justamente la clave para el despertar de la conciencia. Entonces, repito, que la alquimia entrega esa clave, entrega la palabra perdida, que es conocida en el mundo alquímico como solve et coagula, ese es el nombre que tiene. ¿Y qué es la clave? Es la palabra perdida, ¿no es cierto?, de ciertas doctrinas filosóficas. Y eso es, no puedo explicar más, pero eso es. Pero lo que sí puedo yo decir es que ese es el camino que la alquimia entrega para salir de este mundo de la oscuridad, que es el mundo caótico. Ahora, cuando hablamos nosotros de salir de este mundo caótico, ahí es donde vamos al punto de nuestra charla y al tema de hoy día. Entonces, la alquimia lo que explica es que a través del trabajo alquímico, lo que nosotros vamos haciendo es que vamos deshaciendo la capa externa de sol y luna, o sea, de metal y mineral que nos envuelve. Porque el símbolo que usa la alquimia para dar a entender la realidad humana es que nosotros somos una partícula de Alcaes, que es el Dios creador, ¿no es cierto?, que es Dios mismo, que ha sido capturada, ha sido como apresada por este sol y luna. Y lo que apresa, en el fondo, es la conciencia.
Y entonces nosotros caemos en este caos, nos embadurnamos de él, caemos desde donde vivíamos, que era el paraíso terrenal o el jardín del Edén, como ustedes prefieran llamarle. Entonces la humanidad cayó en este caos y esta caída en el caos implicó el olvido. Y ese es el olvido de nuestro origen, de nuestra causa primera, ¿ya? Y por lo tanto, se produce en nosotros la obnubilación de nuestra conciencia. Caemos en un mundo hipnótico. El caos es inteligencia, es una inteligencia oscura. Y esta inteligencia oscura, que es el caos, funciona para atraparnos. Entonces, es un poco, por decirlo de alguna manera, vamos a resumirlo así, tenemos por un lado el Alcaest, que es el Dios creador, ¿no es cierto?, que nos creó a nosotros a su imagen y semejanza, eso por una parte, ¿no es cierto? Y por otro lado tenemos su opuesto, que es el caos. Y este opuesto, que es el caos, es la oscuridad. Entonces tenemos la luz y la oscuridad. Y entonces lo que ha sucedido es que nosotros hemos caído en la oscuridad y hemos sido atrapados por la oscuridad. Y esto es una realidad humana. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este escenario? Que el Alcaest, que obviamente sigue estando presente, estando vivo, digámoslo así, obviamente, porque es inmortal, está presente y disponible para nosotros que estamos aquí envueltos en el caos, podamos acudir y pedirle ayuda, para decirlo de manera figurada. Pedir ayuda es, en definitiva, pedirle a esta luz iniciática, a este Alcaest, que otro de los nombres que tiene el Alcaest es el gran disolvente universal, pedirle ayuda para que nos permita, nos ayude a salir de esta prisión que nos tiene el caos. Pero eso es un acto de conciencia dentro del caos, nosotros dentro del caos, como un recuerdo, como un eco, porque nosotros tenemos un recuerdo, nosotros, aunque no somos seres iluminados todavía, porque para allá vamos, pero sí tenemos un recuerdo, tenemos una remembranza, es como un eco de espiritualidad, y nosotros tenemos la certeza, aunque no la podemos probar, no podemos probar que es así, pero tenemos la certeza de que somos seres espirituales. Por eso vibramos frente a la belleza, por eso vibramos frente al amor, por eso vibramos frente a la misericordia. Si nosotros fuéramos solamente materia, seríamos como una especie de robots, máquinas, que no sentirían nada. No, 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 nosotros no somos robots, nosotros no somos máquinas, nosotros somos seres de luz que están prisioneros. Bueno, la acción de este ser de luz prisionero aquí dentro del caos tiene que partir por esta conciencia, tiene que partir por un impulso individual y que respeta, como decía hace un rato atrás, el libre albedrío. Entonces, en ese escenario, nosotros encontramos la palabra perdida de la alquimia, y la palabra perdida es, como digo recién, la fórmula que le permite al prisionero, es decir, nosotros, buscar la salida. Y entonces lo que explica la alquimia es que a través de la utilización de la palabra perdida, perdón, a través de la utilización de la palabra perdida, lo que se hace, lo que ocurre, es que nosotros llamamos al Alcaest, ¿ya?, que está presente, y le pedimos que vaya disolviendo el caos que nos tiene prisioneros. Así de simple. Porque el Alcaest tiene ese poder, tiene esa capacidad. Por eso le llaman también el gran disolvente universal. Y entonces disuelve esas capas de metal y de mineral que nos tienen prisioneros. Y las va disolviendo poco a poco. Es un trabajo largo, no es así un chasquido de los dedos y nos liberamos. No, no es un trabajo que se debe hacer pausadamente, tranquilamente, porque nosotros hemos vivido por millones de años. Créanme, la humanidad es mucho más antigua de lo que hoy día reconocen nuestros científicos. Nosotros hemos vivido millones de años en este cuerpo. Estamos, por lo tanto, muy acostumbrados a él, aunque sufrimos, pero estamos muy acostumbrados a él. Por lo tanto, cuando el discípulo, el alquimista, el discípulo, comienza un trabajo de liberarse de las cadenas del caos, de la prisión del caos, es un trabajo que puede durar una vida entera. Pero para aquellos que estén pensando, bueno, pero tan largo,
el camino? Y yo les contestaría que sí, parece largo, estamos hablando de una vida entera, quiero decir, muchos años de esto. Pero yo también les pregunto, ¿qué es una vida entera al lado de los miles y miles de vidas que hemos vivido prisioneros? Entonces, si lo miramos desde ese enfoque, una vida es un abrir y cerrar de ojos. Eso es una maravilla desde el punto de vista del trabajo humano, digamos. Por lo tanto, que nosotros comencemos un trabajo con nosotros mismos para salir de esta prisión, para salir de la caverna de la que nos habló Platón en el mito de la caverna, que es un mito maravilloso. Si ustedes lo pueden buscar y leer, se van a dar cuenta que es un mito extraordinario. Porque la salida de nuestra conciencia hacia el mundo espiritual está representada y ejemplificada y, qué sé yo, mostrada de manera alegórica por Platón con el mito de la caverna, ¿no? Entonces, como un hombre encadenado, muchos hombres o mujeres encadenadas dentro de una caverna creían que la caverna era el único mundo real, hasta que de pronto uno se da cuenta que no, que la luz viene de afuera, sale, qué sé yo, y se encuentra con un mundo extraordinariamente amplio y maravilloso, mucho más extenso, más luminoso, perfecto, comparado con la caverna en la cual vivió tanto tiempo. Entonces, la salida de la caverna es, en definitiva, lograr romper las cadenas del caos, ¿ya? Romper la prisión en la que nos tiene el caos. Y ahí entonces es cuando comienza el proceso, que es un proceso de liberación de nuestra conciencia para convertirnos, con el paso del tiempo, que es más temprano que tarde, aunque ustedes no lo crean o les parezca curioso, que más temprano que tarde nos convertirá en seres de luz conscientes. Nosotros hoy día somos seres de luz, pero no somos conscientes todavía, no somos 100% conscientes de nuestra luz interior. Todavía tenemos muchas dudas. Todavía el mundo de la materia nos arrastra, nos tira, nos copa la conciencia, nos rapta la conciencia. Y por lo tanto, seguimos muchas veces sufriendo. Entonces, cuando llegue ese momento en el que con firmeza y resolución nosotros hemos logrado finalmente trabajar dentro nuestro el salir de esta prisión, ahí es donde viene entonces un tremendo camino a recorrer que está fuera de la caverna. Entonces, a la pregunta inicial del tema de nuestra conversación de hoy día, que la pregunta era si acaso a través del camino alquímico se alcanzaba también el nirvana, la respuesta es sí. La alquimia entrega un camino de salida y esa salida, cuando se sale de esta prisión, el concepto que se usa es el nirvana. Lo que pasa es que la alquimia usa un lenguaje un poco distinto. Dice que en un momento dado nosotros nos convertimos en el espíritu, que llama así, espíritu humano. Es decir, nosotros como seres humanos somos uno con el espíritu universal. Entonces nosotros nos sumergimos en la unidad de todo el universo. No se puede expresar de manera muy clara, porque son conceptos intelectuales lo que estoy transmitiendo acá, pero si ustedes tratan más o menos de imaginarlo, estamos hablando justamente de que nuestra conciencia se abre al universo. Se produce una tremenda apertura al universo. Y por lo tanto, nosotros nos liberamos de las cadenas que nos atan al mundo de la ignorancia. Porque en definitiva, si lo miramos así, todo termina resumiéndose en la ignorancia. Es decir, todos los seres humanos, y eso es bueno dejarlo establecido, todos los seres humanos, somos hijos de la luz. Todos, sin ninguna excepción. Hasta los seres humanos más aparentemente despreciables son hijos de la luz. El tema es que el olvido de ese origen es el que produce lo que nosotros podemos llamar como la maldad. El mal se enraiza en las personas en la medida en que hay ignorancia. Había una mujer extraordinaria, perdón, este fue Platón, que decía en su momento que solo hay un bien, el conocimiento, y solo existe un mal, la ignorancia. A eso se estaba refiriendo, creo que fue Platón. Y claro, porque es así. Cuando ustedes se encuentran con alguien malvado, si lo podemos catalogar así, fíjense ustedes con calma.
es un ser profundamente ignorante respecto de su realidad. Está completamente raptado, está hipnotizado en un mundo falso, que es el mundo de la relatividad. Este es un mundo absolutamente relativo, donde no hay nada absoluto. Este es un mundo de cosas relativas. Nada de este mundo es permanente. Fíjense ustedes, es uno de los motivos por los cuales nosotros sufrimos. Una persona, por ejemplo, por muy bien que le esté yendo en su vida, éxito económico, éxito en el amor, éxito social, pongámonos en la posición, ¿no es cierto?, del éxito en todas cosas, en todas las cosas que emprende, esa persona, por exitosa que sea, en el fondo de su corazón sabe que todo eso lo va a perder, todo lo va a perder, nada se va a llevar. Por lo tanto, este es un mundo de plástico, digámoslo así, es un mundo falso, es un mundo de oropeles, es un mundo de brillos falsos, que cuando llega el momento nos damos cuenta que hemos vivido para ese mundo. Y bueno, fue la experiencia, volvemos a repetirla, pero lo que quiero decir con esto es que este mundo de la falsedad, digamos, un mundo irreal, es el mundo que a muchos de nosotros nos tiene raptados, ha raptado nuestra conciencia. Y por tanto, al raptar nuestra conciencia, nosotros nos hemos olvidado de nuestro verdadero origen y hemos actuado en función de esa pérdida de conciencia. En definitiva, ¿qué es? De nuevo decimos lo mismo, ignorancia. Ignorancia de nuestro verdadero origen. Entonces, en definitiva, y para resumir este concepto, el ser humano somos nosotros los seres humanos seres de luz. De eso no cabe la más mínima duda. Y el que lo dude tiene todo el derecho a dudarlo. También, porque aquí hay libertad total. Pero lo que enseñan las viejas tradiciones alquímicas, y así también todas las tradiciones filosóficas y religiosas de la antigüedad, nos dice que nosotros somos seres de luz. Y siendo seres de luz hemos caído en la ignorancia, hemos caído en el caos y hemos por lo tanto caído en el olvido. Y el olvido, repito, es ignorancia, porque al olvidar ignoramos quién es o dónde está nuestro verdadero origen. Y de nuevo entonces se produce toda esta cadena, ¿no es cierto?, de hechos y acontecimientos que traerá como consecuencia la experiencia del dolor. Esa experiencia del dolor es la que es la que a nosotros, los seres humanos me refiero, nos acicatea para buscar un camino de salida. ¿Ya? Ese camino de salida lo entrega la alquimia. Y esta entrega para los que no lo saben, porque yo sé que varios lo saben ya, porque hemos conversado de este tema varias veces, ese camino de salida que entrega la alquimia es un camino que es una fórmula de trabajo con uno mismo, que fue entregada a los templarios en la época de las cruzadas por esta secta de los sufís, que a su vez los sufís la traían de sus antepasados, que ellos los radicaban en el antiguo Egipto. La raíz del conocimiento alquímico es antiquísima, está en el antiguo Egipto. No nos olvidemos nosotros que Egipto, el nombre original de Egipto es País de Kem, K-E-M, Kem, con una H entre medio, K-H-E-M. Ese era el nombre original. ¿Ya? El bautizarlo como Egipto fue una tarea que emprendieron los griegos. Los griegos le llamaron Egipto, haciendo alusión a las pirámides, ¿no es cierto? Como si fuera una pira. Egipto viene como de pira, ¿no? Parecía una pira de fuego. ¿No? Bueno. Pero el nombre original era Kem. Entonces, cuando nosotros hablamos de alquimia, en realidad estamos hablando de alquem. ¿Ya? Y alquem significa, obviamente es una raíz del idioma árabe, significa aquello que viene del interior del país de Kem. Por eso es alquem o alquimia. Entonces, en su raíz, la alquimia está radicada justamente en el antiguo Egipto. Los intermediarios fueron los sufís, que se lo entregaron a los templarios durante las cruzadas. Los templarios lo incorporaron, este conocimiento alquímico, al interior de su cofradía. Acuérdense que ellos eran monjes guerreros, ¿no es cierto? Ellos tenían votos de castidad, pobreza y obediencia.
Y sin embargo, y eso es muy interesante recordarlo en la historia porque es como el sustento histórico de lo que estamos conversando, cuando ellos incorporan este conocimiento al interior de su cofradía y lo empiezan a practicar, porque eso es lo fundamental, o sea, la práctica del conocimiento, lo comienzan a practicar, se produce este cambio dentro de ellos. Un cambio muy positivo, sin ninguna duda ellos llegan a un grado de evolución elevadísimo para la época. Bueno, y la historia la conocemos, ellos llegan finalmente a Europa una vez que las cruzadas se terminan, ¿no es cierto? Y llegaron con este conocimiento al interior de su orden. Por supuesto, esto era algo absolutamente secreto. En aquella época no podía haber nada, ninguna doctrina diferente de la doctrina oficial de la Iglesia. Ustedes se imaginan, y eso es historia conocida. Entonces ellos debieron mantener este conocimiento secreto. ¿Ya? Hasta que en un momento dado, ustedes saben que las cosas secretas no se pueden mantener demasiado tiempo y eso es una realidad humana. Hasta que esto trasciende y son traicionados por el rey de Francia, Felipe IV, y el Papa Clemente V. Y es destruida la orden templaria. ¿Ya? Entonces, pero los templarios alcanzaron, antes que esto ocurriera, alcanzaron a difundir estos conocimientos, este conocimiento de la alquimia, en Europa. Y de ahí entonces lo entregan primero a los masones. Acuérdense ustedes que los masones en la Edad Media eran los constructores, es decir, los constructores libres, era una profesión libre. Y cuando llegan los templarios a Europa, regresando de las cruzadas, acuérdense ustedes que las cruzadas terminaron en el 1254, entonces ellos llegan a Europa y tienen la intención de construir sus propios castillos, sus propios palacios, sus propias iglesias, etcétera, etcétera. Y contratan los servicios de los caballeros, perdón, de los masones, ¿no es cierto? Y por lo tanto, lo que hacen ellos es trabar una buena relación y entonces ocurre algo semejante a lo que pasó con ellos respecto de los sufíes, que le empiezan a enseñar a los masones de aquella época, les empiezan a enseñar este conocimiento alquímico. Y los masones toman este conocimiento y lo llevan al interior también de su orden masónica. Esos son los llamados masones operativos. ¿Ya? Entonces, estos masones operativos también, repito, se hicieron muy famosos, o sea, muy sabios es la palabra, no famosos. Famosos también, pero sabios. Se hicieron muy sabios, adquirieron a través del trabajo. Lo que pasa es que esto es desarrollo interior. Una persona se desarrolla interiormente, se transforma todo en su mundo, se transforma en personas creativas, personas muy inteligentes, adquieren conocimientos de una manera muy especial. Y ahí es cuando se produce la coincidencia con que también hay un cambio en Europa y también respecto de las construcciones que llevan adelante los masones de la época, se produce ahí una coincidencia con el cambio del antiguo estilo románico para la construcción de catedrales, por ejemplo, que era el estilo románico, era el estilo medieval propiamente tal, donde las iglesias tenían muros muy anchos, ventanas muy pequeñas, eran muy oscuros, eran verdaderamente muy lúgubres en realidad. Y nace la arquitectura gótica, en donde ustedes pueden contemplar, hacer comparaciones, ¿no es cierto? En donde la estructura arquitectónica del gótico es completamente distinta, mucho más espiritual, si se quiere. Fíjense ustedes que la característica de los góticos era justamente, de iglesias góticas, eran estas torres en punta, como agujas, ¿ya? Que representaban verdaderas llamas de fuego hacia lo alto. Los muros de estas iglesias y catedrales se hacen mucho más angostos y por la nueva arquitectura que desarrollan los masones, se cambian muchos aspectos, entonces se juntan los arcos arriba, se produce una acción arquitectónica completamente distinta, mucho más altos eran los cielos, digamos, en el interior de las catedrales, y por lo tanto permitía tener ventanas mucho más amplias, más grandes, y en esas ventanas, si ustedes han visitado catedrales góticas o lo han visto, se pueden apreciar los grandes vitrales, ¿no es cierto?, maravillosos vitrales de distintos colores, en distintas escenas, principalmente del Evangelio, pero eran muy iluminadas por dentro. Entonces, en definitiva, se produce un cambio
se nota, pues me detuve en esta parte porque se nota muy bien ahí cómo ese impacto en la arquitectura, más bien dicho, al revés, el impacto dentro de los constructores se refleja en la arquitectura. ¿Ya? Y también de lógica consecuencia ocurre, ustedes también lo saben, esto que después de las cruzadas y después de todos estos conocimientos arribados a Europa, empieza a terminar la Edad Media, ¿ya? Y comienza el Renacimiento, que es un cambio radical muy importante en la época de la sociedad cristiana occidental. Bueno, cuento todo esto porque en paralelo con los masones, también los templarios le enseñaron a amigos de ellos, personas de mucha confianza, le enseñaron estos conocimientos, y ahí es donde nace la disciplina de la alquimia. Porque los alquimistas no eran masones, aunque había masones que eran alquimistas, quiero decir, había templarios que eran alquimistas sin duda y templarios que se convirtieron y estuvieron en la masonería, etcétera. Es una gran, la cultura es muy rica en ese sentido. Pero entonces estos grupos, llamados grupos de alquimistas, comenzaron a trabajar individualmente. La alquimia es un trabajo muy individual. Y aparecen entonces una cantidad muy importante de alquimistas a lo largo y ancho de Europa, en Francia, en España, en Inglaterra, en Alemania, etc. Y se difunde muy rápidamente. Entonces, por un lado, la masonería difunde sus conocimientos masónicos a través de la construcción. Y por otro lado, los alquimistas, que difunden este conocimiento también, lo van difundiendo entre ellos. Acuérdense, y repito, no se olviden nunca que aquí había que ser muy cuidadoso, pero se produce una verdadera florecimiento en Europa con estos nuevos conocimientos que habían llegado del Oriente. Y bueno, eso es en definitiva. Entonces lo que ofrece la alquimia en este camino es un camino de salida. Así de simple, es un camino de salida. ¿Y ese camino de salida a dónde conduce? Al equivalente al nirvana de los hindúes. ¿No? Porque aquí la palabra da lo mismo, el nivel de conciencia es el mismo. O sea, cuando el alquimista alcanza ese nivel que se le conoce con el nombre de raíz rojo, por si acaso es el nombre, no lo vamos a explicar ahora, pero es un poco. Cuando alcanza el nivel de conciencia de raíz rojo, el alquimista, es porque llegó a la conciencia, al grado de conciencia nirvánico de los hindúes. Entonces, en definitiva, es el llamado dos veces nacido en la vieja tradición iniciática, y se le llama dos veces nacido a aquel que alcanzó el nirvana, o que alcanzó ese nivel de conocimiento elevadísimo, porque se explica acá que el dos veces nacido recibe ese nombre porque nació la primera vez de su madre, nacimiento físico, y luego durante la vida vuelve a renacer al mundo espiritual. Por eso se le llama el dos veces nacido. Ese es el apodo, el apelativo que se le daba a los sabios iluminados. Entonces, para concluir y cerrar esta pequeña charla, sí, la alquimia persigue también el nirvana o el equivalente al nirvana. ¿Ya? Es decir, lo que hace la alquimia es entregarle las herramientas al estudiante para alcanzar ese conocimiento definitivo que conocemos como el nirvana. Así que si hay alguno de ustedes que quisiera aprovechar, nos quedan unos poquitos minutos, para hacer alguna pregunta, encantado, si podemos contestarla, lo hacemos. Así que... Yo tengo una pregunta, Por Santi tiene supuesto. otra. Yo te voy a preguntar, hablando del nirvana, sé que a lo mejor me voy de tema, pero como es un tema que la psique humana crea una serie de químicos, el hecho de llegar al nirvana es porque nuestro cerebro también produce esos químicos, es decir, DMT, otro sitio, otras sustancias que creen esos estados alterados de conciencia. A ver, sí, mira, sí, lo es. Lo que pasa es que aquí viene un detalle, y que es interesante tu pregunta, Luis, porque aquí viene un detalle que la pregunta es casi clásica, es como preguntar qué es primero, el huevo o la gallina. ¿Ya? Es decir, la pregunta es, estas sustancias químicas que se producen en el cerebro cuando el ser humano alcanza ese nivel de conciencia, ¿el nivel de conciencia se alcanza por las sustancias químicas o el nivel de conciencia del individuo hace que aparezcan estas sustancias químicas? Es una buena pregunta. La respuesta que yo te puedo dar desde mi perspectiva es que estas sustancias químicas así descritas, ¿no es cierto?, en realidad son la consecuencia del cambio de conciencia. ¿Ya? A ver, me explico un poco más.
Supongamos que tú puedes sintetizar estas sustancias químicas y las puedes administrar a tu cuerpo, por ejemplo. Cosa que algo de eso sabemos que existe. Perfecto. Si tú haces eso, probablemente vas a tener la experiencia de ese éxtasis místico. Hablemos, por ejemplo, de ciertos hongos, ¿no es cierto?, que se conocen, la ayahuasca y una serie de otros elementos muy propios de las culturas ancestrales, ¿ya? Y que quienes la han usado y la han practicado comunican después que aunque cada experiencia es muy distinta, yo conozco personas con una y otra experiencia, en que han sido capaces de, dicen ellos, muchos de ellos, ver a Dios cara a cara, o que se han encontrado con la totalidad del universo. Es decir, es muy especial. Pero ¿cuál es el punto aquí a tu pregunta, Luis? Que en realidad, ok, el problema es que si nosotros para alcanzar la espiritualidad usamos estos elementos exógenos, que son estas sustancias, ¿no es cierto?, probablemente vamos a tener un nivel de experiencia. Pero hay que recordar que esa sustancia en nuestro cuerpo se va a agotar, se va a eliminar y vamos a volver al estado anterior. Y muchas personas relatan que el volver al estado anterior puede producir una depresión muy potente. ¿En qué sentido? El sentir que casi como que lo logró y resulta que tuvo que volver. ¿Cuál es la explicación desde el punto de vista de la alquimia? Ahora, cuando tú alcanzas un grado de conciencia de manera artificial, como por ejemplo puede ser a través del uso de sustancias, se produce un regreso atrás. Es decir, se produce una vuelta al estado anterior. O sea, ese nivel, ese grado de conocimiento o de conciencia que tú obtuviste con esa sustancia no es tuyo, es prestado, porque te lo prestó la sustancia. ¿Te fijas tú? Entonces, vas a volver a ser el mismo con un recuerdo de la experiencia, pero vas a volver al mismo mundo del miedo, al mismo mundo de la inseguridad, del dolor, etcétera, etcétera. Entonces, lo que enseña la alquimia es que mejor hacerlo al revés. Tú logras, a través del trabajo contigo mismo y a través del trabajo alquímico, tú logras ese nivel de conciencia, ¿no es cierto? Y cuando tú logras ese nivel de conciencia, es tuyo, es tu logro, nadie te lo puede quitar. Y entonces tu estado de conciencia va a ser un estado permanente, no vas a volver atrás. Y esa es la gran diferencia, sin contar con el riesgo evidente de que cuando una persona utiliza una sustancia para tener estos estados de conciencia, ¿no es cierto?, despierta o alterada, como le llaman también, con el riesgo de la adicción, que también ha ocurrido. Entonces, como cae en depresión porque se da cuenta que eso para él no es permanente, entonces vuelve a usar la sustancia, vuelve a vivir el proceso hasta que en un momento dado puede llegar, no digo que a todos les pase, pero puede llegar a que se transforme en una dependencia. Y esa dependencia es y será fatal para la persona que lo haga, porque va a llegar un momento en que se puede destruir como persona, y eso sería realmente triste y lamentable. Los pueblos ancestrales, y eso es muy interesante recordar por qué lo usaban, cuando los pueblos ancestrales utilizaban estas sustancias, como por ejemplo la ayahuasca, en los pueblos precolombinos, ¿no es cierto? ¿Cuándo la usaban ellos? La usaban en las iniciaciones, es decir, primero la administraba un sabio, que normalmente eran los ancianos, ¿no?, o las ancianas. La usaba un sabio anciano, ¿no?, que se la administraba al joven que iba a ser iniciado. Entonces este joven que iba a ser iniciado, al vivir esta experiencia con esta sustancia, guiado por un maestro, que era el anciano, cuando él regresaba al mundo de nuevo de la realidad, ¿ya?, estaba el anciano al lado para decirle, bueno, ahora sabes cómo es, ahora sabes a dónde te diriges, ahora trabajar para lograrlo. Pero nunca, y eso es muy interesante, estos pueblos ancestrales nunca usaron esto de manera recreativa, porque ellos sabían perfectamente que es una trampa. De ahí el punto, y de ahí que es tan interesante tener presente que lo más importante para nosotros los seres humanos es alcanzar ese estado de conciencia de manera, ¿cómo lo podemos decir?, espontánea, natural,
en que sea nuestro estado de conciencia y no un préstamo que después tenemos que devolver con depresión. Eso es básicamente, Luis. Pues muchas gracias, Javier. Tenemos más preguntas, pero antes quiero ver si nos da tiempo de por lo menos anunciar la actividad que tenemos. Taller Masterclass. El próximo. Sí, exactamente. La simbología alquimia esencial con Javier Acuña en directo el miércoles 10 de noviembre a 10 de noviembre del 2021. Está el taller Masterclass. Tenéis aquí el precio y un poquito el temario de lo que va, todo a través de aulaspandora.com. Entran por autor, buscan a Javier Acuña y desde ahí pueden acceder. Pero la gente que nos sigue en directo lo hemos puesto en el chat y también está en la descripción del vídeo. Y veis que hay un signo de WhatsApp por si tenéis algún problema porque no podéis acceder, pues aquí Iván os atiende en el caso de que no pudierais, bueno, la página se ha chutado, no puedes hacer el ingreso, cualquier cosita, pues habláis con Iván y él lo solucionará. Simbología alquimia esencial. Nada, si quieres decir unos segunditos que se van a encontrar en este taller, Javier. Sí, por supuesto. Bueno, en este taller, que es un taller, justamente como aquí bien dice, es una masterclass en realidad, lo que nosotros vamos a hacer es hacer un resumen, digamos, bastante completo de lo que es la simbología alquímica. ¿Por qué decimos simbología alquímica esencial? Porque se trata de los aspectos esenciales de la alquimia, justamente. Es decir, aquellos aspectos que construyen lo que se conoce como la alquimia. Entonces, vamos a ver el contexto histórico, ¿no es cierto? Las cruzadas, los templarios, los masones, los alquimistas, que algo vimos hoy día. Luego, el concepto de la creación alquímica, es decir, cómo es creado el universo y cómo es creado, desde la perspectiva alquímica, por supuesto, y cómo es creado el ser humano, qué es lo que es la gran caída, ¿no es cierto? Qué es lo que es el caos. Luego de eso viene el siguiente paso, que es el regreso, lo que es volver al origen, y ahí están todas las alegorías de los héroes, ¿no es cierto? Porque los héroes en la historia de la humanidad, estos seres míticos, ¿no es cierto? Hércules, qué sé yo, Prometeo, etcétera, etcétera, el mismo Arturo, etcétera, son justamente expresiones del ser humano regresando a su origen, la lucha que debe llevar adelante para regresar a su origen. Entonces, vamos a ver esos aspectos con un poco más de detalle y esperamos entonces que nos podamos encontrar el 10 de noviembre en esto, ¿no? Perfecto, Javier. Bueno, a ver, de las preguntas que hay, vamos a ver si nos da tiempo de hacer alguna. Sandy nos dice, bueno, lo voy a poner en pantalla, perdón. Saludos desde California. Cuando alguien llega hasta cierto punto de su despertar, puede cambiar su realidad incluso sin proponérselo. Sucede en automático. Es como que ya vives en otra vida. ¿Es posible? Bueno, lo que dice Sandy es muy correcto. Es decir, los cambios de conciencia, como son cambios de conciencia, cuando se producen esos cambios, nosotros los experimentamos. Punto. ¿Sí? Cambia efectivamente nuestra realidad. ¿Y cambia en qué sentido? Para que no se confunda. Cambia nuestra perspectiva. Nosotros podemos observar una realidad desde distintos puntos de vista. El ejemplo típico es qué pasa cuando nosotros observamos un paisaje a la altura del piso. Estamos parados en un lugar, ¿no es cierto? Y miramos a nuestro alrededor y tenemos una cierta perspectiva, que está a nuestra altura, ¿no es cierto? Y por lo tanto nosotros nos damos y nos formamos una idea de lo que tenemos, de lo que nos rodea. Pero, ¿qué pasa si nosotros logramos aumentar nuestra altura y ya no estamos a ras de piso? Si ahora estamos un poco más arriba, evidentemente nuestra perspectiva cambia completamente, porque empezamos a ver otras cosas que antes no veíamos. Por lo tanto, nuestra percepción de la realidad es mucho más certera. Por eso entonces se produce ese cambio de realidad, como pregunta Sandy. Pero no es que haya cambiado la realidad, pues la realidad sigue siendo la misma. Lo que ha cambiado es nuestra perspectiva y nuestra capacidad de comprender esa realidad. Y eso, claro, que puede suceder sin proponérselo. Puede ocurrir en automático en la medida en que nosotros hemos hecho un trabajo que de pronto aumenta nuestro nivel de conciencia. Entonces, si él dice, es como que ya vives otra vida, de alguna manera sí, porque a veces los cambios de perspectiva son tan grandes que sí, como que estuvieras viviendo otra vida. Así que lo que dice Sandy es muy certero, es muy correcto. Así que gracias por tu pregunta, Sandy. Bueno, pues pueden seguir a Javier Acuña en Instagram, Alquimia Tradicional.
Así es. Y desde ahí os enteraréis de todo lo que están haciendo. Perfecto. Muchas gracias, entonces. Pues, Javier, de aquí a 15 días volvemos y seguimos con la alquimia. Perfecto, pues. Pues muchas gracias, Javier. Ha sido un placer tenerte otra vez No, aquí. para mí ha sido un agrado también, Luis. Un gusto verte y un gusto estar con nuestros amigos que nos escuchan en la red de Caja de Pandora. Nada, hasta pronto. Hasta luego. Hasta pronto. Chao, chao. Que estés muy bien. Bueno, familia, vamos a entrar ahora ya en la tercera y cuarta hora. Aviso, tendremos quinta y sexta, porque cuando acabe la tertulia que tenemos con Manuel, con Carlos, luego pasaremos a una presentación de Usare de media hora y luego otra presentación que también vamos a hacer de Apple Go, que durará 1 hora y algo. Entonces, yo dispararé las presentaciones y seguiré estando ahí, ¿vale? Entonces, lo digo para que ahora vamos a dar caña con este tema y continuamos.